Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, esto es Zoom Político por Red de Comunicación Regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Aquí me encuentro como todos los viernes con mi grato co-conductor Manuel Bernales Alvarado, que hoy día tendrá una participación también protagónica, pero quería contarles que este miércoles que acaba de pasar tuvimos una experiencia particularmente grata, y no porque no pensáramos que fuera así, sino porque el nivel de aprobación que tuvo el evento fue altísimo, tanto por quienes participaron directamente, presencialmente en el evento, como quienes lo siguieron por redes, cuya transmisión fue directa y luego diferida, accesible para quien quiera verla, pero lo que vamos a tener ahora es una especie de resumen de este evento con dos de sus grandes protagonistas. Carlos Gálvez Velarde, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y luego también lo conocen con José Antonio Mansen Bellina, exdirector de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. Vamos a hablar con ellos en tiempo un poco más breve, pero vamos a intentar trasladar aquello extraordinario que se comentó y se consensuó ese día, porque invariablemente quienes participaron estuvieron en general de acuerdo con que lo que habían escuchado y lo que habían dialogado era de una trascendencia muy significativa. Quiero, antes de iniciar el programa, señalar que la Sociedad Geológica del Perú, la centenaria Sociedad Geológica del Perú, que este año ha cumplido 101 años, que fue fundada por el ingeniero Carlos Lizón y un grupo de ingenieros interesados en la geología del Perú, que no se desprendieron, sino que crearon dentro de la Sociedad Geográfica la Sociedad Geológica del Perú, una entidad privada que produce ciencia, que hace concursos de tesis para universitarios en materia de geología, y que sobre todo debate un tema que parece ajeno, pero que tiene particular importancia en los temas que ahora vamos a tratar. También recordar a uno de sus presidentes más importantes, el ingeniero Alberto Benavides de la Quintana, don Alberto Benavides, reputadísimo personaje de la minería en el Perú, que fue uno de los impulsores del actual, no solamente de la gestión de la Sociedad Geológica, sino además del local que actualmente ocupan en Miraflores. Muy bien, dicho esto, yo quisiera dejar a Manolo un ratito para su propio saludo y luego pasar a un pequeño comentario que luego de la pausa comenzamos con nuestro diálogo con nuestros invitados. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias por esta oportunidad de dar continuidad. Yo quiero añadir a lo señalado por Elmer lo siguiente. Elmer, yo, Sofía, cualquier persona puede hacerse socio de la Sociedad Geológica del Perú. No es un gremio, es una asociación civil sin finalidad de lucro con un propósito científico. Y uno puede hacerse socio, tener sus contribuciones y participar en eso. Debo también aquí agradecer a Pedro Isique, que es íntimo amigo tuyo, gracias a ustedes. Socio y hermano. Socio y hermano, bueno, muy bien, que
está muy dispuesto a continuar aportando a esto. Y ya que mencionaste la centenaria, más que centenaria en este caso, Sociedad Geográfica del Perú, yo quiero decir que en el próximo año, tanto en este programa como en el programa a mi cargo, hasta hoy solamente yo, de geopolítica, que ya tiene 3 años y 6 meses, vamos a contar con la contribución no solamente de estas dos personas, de estas dos sociedades, sino de sus hermanas o similares en otras partes de América Latina, por una sencilla razón. Si uno habla de geopolítica, tiene que hablar de la geografía, y la geografía es inseparable, tanto de la cultura como de la geología, Correcto. de la cual nace. Y la idea que hoy día está en el fondo de nuestro deseo más firme, y que hay que expresarlo, poder tener un proyecto nacional necesita aterrizarse en el tiempo y en el espacio, y eso es geografía, historia, geología y otras disciplinas de las ciencias de las tierras, de las ciencias del agua, de las ingenierías, pero también de la antropología y de otras disciplinas más. Eso es lo que yo quería añadir y expresar nuestra gratitud por contar con esas contribuciones y ofrecer, dar la información de que pueden asociarse si tienen interés serio en participar en lo que hace la Sociedad Geológica del Perú. Es todo por ahora. Muy bien, simplemente para señalar que lo que vamos a conversar ahora tiene un particular interés en la escena política y debería ser un gran tema de la próxima campaña electoral. Así que no solamente vamos a hablar de ciencia, sino vamos a hablar también de economía y de política y de campaña electoral de pasadita. Muy bien, vamos a una pausa, Sofi, y volvemos con nuestros protagonistas de hoy, Carlos Gálvez y Pepe Mansen. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. RCR ya está en CPM Play. Ahora puedes disfrutar de nuestra programación totalmente gratis, donde y cuando quieras. Noticieros, programas de análisis, juveniles, musicales, series y mucho más. Todo en un solo lugar. Solo descarga la app CPM Play y comienza a disfrutar de nuestra señal en vivo. RCR en CPM Play, la red que comunica y une al Perú. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, y entonces, por favor, Sofi, te pedimos que nos des pase con Carlos Gálvez, nuestro primer invitado. Carlos, ¿cómo estás? Un placer grande. También está Pepe Mansen con nosotros. Así que vamos a intentar reproducir de una manera más sintética lo que pasó el día miércoles. Carlos, por favor, ¿podrías resumir tu importantísima ponencia en la Sociedad Geológica del Perú? Bueno, antes que nada, buenas noches, Elmer, buenas noches, Manuel. Siempre es muy grato la invitación de ustedes y en esta oportunidad me resulta especialmente grato el poder compartir con José Antonio, quien estuvo el día miércoles y con quien intercambiamos ideas en la Sociedad Geológica, que creo que fue muy, muy interesante. Para resumir, en realidad de lo que se trataba es de qué hacer con la minería informal e ilegal. Y allí se resaltaron algunos temas. Uno de ellos es que hay algunas líneas rojas que nosotros no podemos aceptar
y que definitivamente tenemos que eliminar. Y que es, uno, no se debe permitir, por más reinfo que tengan, actividad minera en cuerpos de agua. Eso es ilegal en cualquier lugar del mundo y por supuesto el Perú no es la excepción. La otra línea roja es el de las áreas naturales protegidas. Eso tampoco es aceptable y pueden querer llamarse como quieran, ancestrales, a pequeña escala, etcétera, no me interesa. Ciertamente las áreas naturales protegidas son intocables. El tercer elemento que mencionamos en esa oportunidad y que quiero resaltar es que no podemos permitir que se realice actividad, cualquier actividad, sin protección de los derechos humanos. Y eso es un tema que fue una de las cosas que más impactó a la audiencia, me parece, porque si bien es cierto, llevamos más de 22 años en el proceso de formalización, llevamos algo así como 7 u 8 años con el reinfo, pero el reinfo se ha convertido en una patente de corso para hacer lo que le da la gana, incluso cualquier ilegalidad. Y entonces, y si bien es cierto, se han emitido cerca de 80.000, hay 50.000 que llevan más de 4 años inactivos, hay algo así como 30.000 que todavía se les estaría dando vigencia. De esos, solamente 2.000 a lo largo de la historia han llegado a incorporarse, pero digamos que tras los 30.000 que están pendientes, habrán pues 5, 8, seamos exagerados, 10.000 individuos que tienen reinfos, porque hay muchos que tienen no uno, sino hasta 50 reinfos por todos lados. Y entonces eso me lleva a mí a una reflexión, que tras estos, seamos generosos, 10.000 personajes, hay 500.000 de esclavos que están trabajando para ellos. Claro, el tema de la minería aluvial, por ejemplo, comenzó fomentado en el año 1972, cuando no había ninguna preocupación medioambiental en el mundo, no estoy diciendo en el Perú, en el mundo. Y el Estado peruano, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, promovió esto cuando el precio del oro pues era $3 por gramo. Hoy día, cuando el precio está a $135 por gramo, ustedes comprenderán que cualquier persona que logra 1 gramo por semana ya está ganando más que la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, por eso es que se convierte en un problema de difícil manejo y control. Creo que esos son los elementos fundamentales y una de las cosas que probablemente vamos a abordar más adelante tiene que ver con el aspecto político, que no estará exento en esta oportunidad, y es que estamos permitiendo que los que delinquen estén ya incorporados en el Congreso. En las elecciones venideras probablemente haya un incremento de esa representación y la sociedad peruana está permitiendo que los delincuentes den las normas que conviertan su ilegalidad en legalidad. Y eso es inaceptable. Yo lo dejaría en este punto para que José Antonio probablemente tenga algunos comentarios picantes sobre el asunto. Muchas gracias, Carlos. Pepe, estás invitado cordialmente a resumir los comentarios del miércoles y a ver si esta posibilidad de agilizar el diálogo nos da un poquito más de tiempo. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias, Manolo, por la invitación. Un honor para mí estar con Carlos
el día de hoy nuevamente conversando sobre un tema tan importante para el país. No es solamente para los mineros ni para los que estamos inmersos en este negocio. Para mí la minería informal es un problema económico, como le dije, social y ambiental. Económico porque mueve la economía. Esta minería ilegal mueve 12.000 millones de dólares en este año. Ha emparejado a la minería legal. Entonces ya es un problema porque es una minería que no paga impuestos, no hay regalías para el Estado, no hay canon para las municipalidades. En fin, es un ente totalmente que ese dinero no entra al fisco. Número uno. Dos, estamos entrando que esos 12.000 millones no considera lo que sale de contrabando hacia Bolivia, que es un productor de petróleo sin tener minas, que sale hacia Brasil y que sale hacia Ecuador. Entonces tenemos un tema económico muy fuerte. Social, por lo que ha comentado Carlos, un tema que se estima que hay 150.000 personas que trabajan directamente en las minas, pero también se estima que hay casi de 300.000 personas que sirven para estas personas que son clase de esclavos, no tienen derechos laborales, no tienen seguro, no tienen ningún tipo de beneficios y son tratados prácticamente como esclavos, ¿no? Y cuando hablamos ambiental, hemos escuchado ya al ministro del Ambiente que dice que se han destruido 270.000 hectáreas por la minería ilegal. Que esto no viene de ahora, como bien lo dice, lo comentaba, no viene de ahora, esto viene de hace muchos años, ¿no? Cuando hemos visitado el país, cuando yo visité en los años 90 la parte de Madre de Dios, pues ya existía minería ilegal, pero no había pues estas condiciones de ambientales, porque acuérdense que toda la normativa y regulación ambiental ha comenzado en el año 94. O sea, antes de esto no hemos tenido. En el año 93-94 recién comenzaron los primeros reglamentos ambientales para la industria de extractivas. ¿Dónde ha sido la parte más crítica? ¿Y quiénes son los más golpeados? Las localidades más golpeadas son Madre de Dios, Puno, Arequipa, Ayacucho, Piura, La Libertad, Amazonas, Loreto y ahora también Cajamarca fuertemente a través de la minería ilegal. Y esto no se va a solucionar con la represión, con las interacciones de que hace el ejército y la policía, estos programas, ni con programas sociales. Eso como dicen, no es tan sencillo esta situación de poder manejar a la ingeniería informal, ¿no? Que se vuelve ilegal prácticamente en muchas zonas, porque la ingeniería informal al final puede no cumplir con los requisitos, ¿no? Pero están en sitios que pueden formalizarse, que son pocos, muy pocos, como bien comenta Carlos, van a ser pues muy poco lo que pueda formalizarse. Sin embargo, los ilegales sí trabajan en casi todos lugares y que se han multiplicado exponencialmente, ¿no? Que operan en la zona prohibida, lo que acaba de comentar, en ríos, bosques, áreas naturales protegidas, que se han introducido a comunidades indígenas y en las cuales ahora las comunidades indígenas lo defienden porque dicen que el Estado nunca llegó para ellos, ¿no? Y esto está asociado también a un tema de lavado de activos, ¿no? De la gente que se dedica al narcotráfico. Hay una trata de personas, hay comercialización de combustibles que le da a Petroperú y que ellos están subvencionando para estas zonas. Hay un contrabando de mercurio que nadie lo controla, hay contaminación ambiental, existe dinamita donde está Sucame, armas y crimen organizado. Entonces, cuando hablamos de este tipo de problemas, vemos que hay un problema económico y que se ha generado toda una cadena, ¿no? de valor que es a los proveedores de insumo, proveedores de mercurio, de combustible y maquinarias, porque son grandes maquinarias, no son solamente el pico y pala, estamos hablando de maquinarias. Hay comercializales, hay plantas de procesadoras, que creo que fue uno de los puntos que lo conversamos y que hemos resaltado muy bien en la reunión que tuvimos el miércoles, que son una de las partes más críticas, que seguramente lo vamos a ver ahora con Carlos en la segunda parte, cuando nos toque. Y también hay un tremendo problema de transportes y logística, porque hay camiones y camiones que se mueven para transportar todo el material que sacan y extraen ilegalmente de las ciertas zonas. Hay servicios de personal que vienen, alimentación, hay comercio y otros sistemas de campamentos que le dan. Y por supuesto la parte ilegal que está a la orden del día, que es pues la trata de personas,
explotación infantil y el tema que lo que han llamado ellos la subseguridad. Y entonces hay servicios de seguridad que se tienen que contratar para todas estas personas. Esto es la parte crucial del negocio, que yo creo que es lo que está llevando a esto a multiplicarse la minería ilegal. Creo yo que tenemos que trabajar, sí, hay que trabajar el Estado, pero no con alternativas como el otro día decíamos, oye, pero de repente podemos ponerlo pues como fue el problema del narcotráfico con el cacao. Acá no, aquí estamos hablando de que el gramo cuesta $135 y que no es pues no es lo mismo que vender cacao por kilo, ¿no? Entonces tiene que haber una orientación y un trabajo mucho más pensado de qué hacer con la minería y cómo controlar, porque yo creo que lo que más está afectando ahora es la minería aluvial, que se está llenando todos los ríos de la selva porque no hay manera de controlarlo, no hay policía, no hay mineros, no hay ejército, el fiscal llega y nadie lo quiere ver. Acaba el día de hoy de firmar el presidente Gerí con el presidente de Ecuador, ¿no? Acaban de firmar un convenio, un arreglo para ver cómo manejar esto desde el punto de vista de seguridad, pero es un tema que va a ser muy difícil porque los ecuatorianos se han cruzado la frontera, que es una coladera la nuestra, ¿no? Y para poder ver cómo se arregla el tema del manejo de qué cosas son las armas, cómo ingresan las armas, cómo van y vienen toda la parte de explosivos y por supuesto que viene el mercurio, que nosotros no importamos, no hay ninguna empresa que importa mercurio en el Perú y sin embargo el mercurio se maneja por todos sitios. Entonces hay una serie de cosas que son muy importantes y la minería ya no solamente es una minería ilegal, se ha vuelto una minería criminal. Disculpen ustedes la expresión, pero se ha desarrollado una red de ilícitos que ya van de la parte que no es solamente la parte de un delito, de una falta administrativa, sino es un delito. Y delitos que tiene pues sicarios y que tiene pues gente que se trae, y vimos la vez pasada, y esto ocurrió en Patás con la muerte de 13 mineros y que fueron pues ejecutados y que fueron filmados para que sepan qué es lo que pasa con la gente que trabaja en esa zona. Entonces creo que hay un tema de seguridad muy fuerte que no lo tocamos ese día en el miércoles, pero sí lo he querido traer a consideración que este tema de seguridad ha sobrepasado y tienen armas tan iguales como la del ejército y la policía, y mucho mejores. Tienen RPG, tienen otras armas que sí podrían hacer mucho más daño y que lógicamente los mineros no tienen pues esa posibilidad, pero para eso crean estas empresas de seguridad para que los ayuden y al final terminan siendo ellos los que manejan la extorsión y la ejecución y la seguridad de esta zona. Y eso sí va a genera mucho más problemas ilícitos y genera mucho más tensión y mucho más inseguridad. Yo lo que quería tocar es el primer tema con ustedes y los dejo para que siga adelante Carlos. Muchas gracias. Previa a la intervención de Carlos, vamos a pedirle un comentario a Manolo, breve por supuesto, para luego volver con los protagonistas de esta noche. Proyectándome un poco en el comentario, en el sentido de vincularlo a los resultados del proceso electoral, porque aquí al proceso electoral realmente es muy poco lo que se puede hacer. Algunas cosas se deben hacer, algunas cosas se están haciendo, pero para los temas de fondo es muy poco. Mire, primer asunto, depende de los votos. Si la votación es por los mismos y más de los mismos, estamos listos y servidos. No hay mayor cambio, porque van a continuar las mafias tanto en los tres niveles de gobierno, en algunas instituciones autónomas que dependen, que tienen autonomía, pero que están dentro de un sector de actividad pública regido por un ministerio que tiene que ver con armas o con algunas otras cuestiones. Y el fondo de este asunto está, repito, primero en quiénes van a ser legislativos, quiénes van a estar en los gobiernos regionales, en esos tres niveles de gobierno, y luego quiénes van a ser las autoridades delegadas, no elegidas por votación popular, sino autoridades delegadas. Bien, esa es una cuestión fundamental. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con
Elmer y otras personas como ustedes es un conjunto de propuestas realistas para poner en práctica y tener una incidencia y una presión sobre las decisiones que se puedan tomar. Y me quiero referir a algunas cosas fundamentales. Primero, no hay una autoridad y ahora estamos de moda inventando los ares. Ayer escuché al señor Spa que asistía a su presentación y así como vamos a asistir también a la presentación de otras candidaturas que están hablando del SAR anticorrupción, del SAR antiminería ilegal, estamos llenos de SARes y no tenemos ningún imperio ruso. Entonces, ¿qué significa eso? Significa la modificación de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Si el problema se define como un tema centralmente de minería, la autoridad tiene que ser el Ministerio de Energía y Minas. Hoy día eso está disperso en lo que podrían llamarse ministerios transversales, no ministerios sectoriales. Para citar solamente dos, cultura y ambiente. Y ustedes saben lo que eso significa, el embrollo en que estamos mientras no se ordene la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Segundo, mientras no se simplifiquen los otros niveles subnacionales de gobierno, que son un arroz con mango, porque incluso en su estructura administrativa replican lo que son las estructuras, y basta ver los organigramas que están a disposición de todo el público en las páginas del Poder Ejecutivo, que están en la del PCM, en todas las páginas. Bueno, cuando eso existe es imposible tener unidad de mando, unidad de planeamiento, unidad de intervención. En tercer lugar, ¿qué cosa? Si se define el asunto como un asunto de seguridad, llámese seguridad, y me parece muy bien lo que ha subrayado Carlos Gálvez, que además lo dijo, y no lo recordamos ese día porque no hubo tiempo, lo dijo en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que hay 500,000 personas que están no solamente desprotegidos, sino abusados con la complicidad de 3 niveles de gobierno y 3 poderes del Estado. No se puede hacer cosas con la Fiscalía y el Poder Judicial, a eso todavía no queremos entrar, pero lo cierto es que tiene que haber una simplificación de ese proceso, aunque no se transforme el proceso de descentralización y regionalización, pero sí tiene que haber alguna modificación al amparo de una nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo, de una nueva LOPE. Y por último, si se define que el asunto no es centralmente de minería, sino que ahora es un problema de seguridad nacional, los problemas de seguridad nacional se ven con otro criterio, en el Consejo de Ministros y también con una autoridad, una sola autoridad, no varias autoridades, que tienen la responsabilidad de coordinar, planificar, dirigir, ejecutar y dar cuenta de las acciones para los objetivos que sean acotables, que sean realizables en el primer año, segundo año, tercer año y 5 años de gobierno, y no en planteamientos que son sine die para sabe Dios cuándo. Y por último, el asunto no es solo una cuestión legal. Si esa autoridad no tiene un equipo capaz en el centro, en Lima, y que se desplace hacia los lugares donde las papas queman, por etapas, por zonas, y primer año, segundo año y así sucesivamente cronológicamente, vamos a continuar con un criterio legalista o con un criterio moralista o simplemente con declaraciones de principio. Este es un asunto complejo y nos estamos refiriendo, ustedes y nosotros, a algunas cuestiones claves que tienen que entrar en la agenda de decisiones nacionales próximamente. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Manolo. Tenemos un poquito más de tiempo del que pensábamos. Le voy a pedir a Carlos que lo utilice centralmente y luego a Pepe Mansen para cerrar el tema que creo que abre N asuntos por enfrentar y que efectivamente debería provocar una exigencia a la oferta política de que no reduzca su planteamiento solamente a generalidades,
sino a formas concretas de enfrentar los problemas que aquí se han planteado. Carlos, por favor, te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Quería solamente partir de una cuestión formal que seguramente ha sido un lapsus de José Antonio, que es que la minería aurífera ilegal e informal es la que equipara a la minería aurífera legal y formal. No toda la minería, porque la minería, si incluimos el cobre, tiene otras dimensiones. Hecha esa precisión porque esto llega al público, creo que era importante subrayar. Dentro de los temas que quiero apoyarme precisamente en los comentarios de José Antonio, que me parecen muy interesantes, quiero resaltar también algunas cosas. Él ha mencionado un tema que es complicado, que es el de el subsidio a ciertos suministros. No nos olvidemos que Petroperú se vanagloria y se llena la boca diciendo que ellos están subsidiando el mercado. Y claro, existe un doble subsidio. La primera cosa que quiero resaltar es que no le corresponde a Petroperú subsidiar a nadie, sino que tiene que salvar sus propios problemas. Pero ellos efectivamente están vendiendo con menores precios al mercado, que es mayoritariamente el de las zonas de selva, que es donde está toda esta minería aluvial. Pero hay un doble subsidio, porque además la selva está exonerada del impuesto general a las ventas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Esto es una locura. Estamos facilitando, toda la sociedad peruana está subsidiando las actividades ilegales en lugar de recaudar los impuestos, poner los precios que corresponden y dar un subsidio o invertir directamente en las cosas que la sociedad amazónica requiere. Hay que darle salud, hay que darle subvenciones en educación, hay que darle subvenciones en seguridad, hay que proveerle de la infraestructura que requiere, porque nuestros hermanos de la selva merecen ser debidamente atendidos y no lo están. Y lo que está haciendo los sucesivos gobiernos era tarea fácil. No hacer nada, simplemente bajarle los precios, no cobrar impuestos, y eso no es administrar el Estado. Otro de los temas que ha mencionado José Antonio y que creo que es muy importante, es que esta minería ilegal, algunos le quieren llamar informal, se le puede llamar como quieran, en realidad es la raíz y es la que está fortaleciendo todo el esquema del delito. No olvidemos que la minería aurífera ilegal viene siendo aproximadamente 7 veces el narcotráfico. Y ahí hay una simbiosis, porque el narcotráfico se vale de la minería ilegal para lavar su oro. Como no hay nadie que esté controlando la trazabilidad de la producción ni el origen, la trazabilidad en realidad es un cuento chino, pero el origen legal de esos minerales, en realidad ahí hay la mejor manera de lavar el dinero. Y esto tiene que ver con las plantas de tratamiento sin mina. Estas plantas de tratamiento sin mina, que en primera instancia están apañadas por la corrupción de los gobiernos regionales, hay que decirlo con todas sus letras, están siendo reguladas, supervisadas y controladas, entre grandes comillas, por estos gobiernos regionales. ¿De qué se valen? Se valen de las disposiciones legales del gobierno central. La ley dice que se considera pequeña minería
hasta una planta de 350 toneladas por día. Y las plantas que están en estos momentos se declaran de 350 toneladas y por eso obtienen sus autorizaciones de manera regional. Pero estas exceden largamente las 350 toneladas. Hay de 500, de 850 y más. Sin embargo, se hace la autoridad regional de la Vista Gorda y entonces la pregunta es, ¿a dónde está la autoridad nacional? ¿A dónde está el Ministerio de Energía y Minas? ¿A dónde está el OCINER y el OCINERMIN? Eso es un grave problema, porque ellos, y por otro lado, la SUNAT, no están haciendo su trabajo. Todos están bien sentaditos en Lima, disfrutando de oficinas con aire acondicionado y poniéndole una pistola en la nuca a aquellos formales que hacen todo su trabajo adecuadamente. Sin embargo, para estos mineros ilegales, porque quien no está cumpliendo con las normas que le autorizan operar son ilegales, allí se hacen de la vista gorda. Hay otro tema que es importante mencionar. Se habló de seguridad. Lamentablemente aquí vamos a tener que hacer una disquisición en inglés. Hay seguridad security y seguridad safety. Bien lo ha resaltado José Antonio lo del security y no me voy a extender en eso. Pero en el safety es donde está también la protección de los derechos humanos, porque nadie está ocupándose de dar la supervisión, primero el asesoramiento y segundo la supervisión técnica para asegurar que las labores mineras que están haciendo estos mineros, llámenle como quieran, informales o ilegales, ofrecen las garantías a la vida de los trabajadores. Caídas de roca, hay muchas, y nadie está garantizando la capacidad técnica para el manejo de esa caída de roca. Aún con operaciones manejadas técnicamente pueden haber algunos accidentes, pero hay que hacer un ligero ejercicio de imaginación para saber que sin ningún cuidado técnico esto va a ser de todos los días. El otro elemento es el de la ventilación, muertes por gaseamiento, enfermedades profesionales, silicosis y neumoconiosis. Si no garantizamos ventilación, nuestra gente va a ir muriendo cada día que va a trabajar. Y eso es un tema muy serio. Hemos hablado y ha mencionado en este caso tanto José Antonio como Manuel el tema de la dispersión de la autoridad. Y efectivamente eso es muy grave porque esto tiene que ver con los niveles de corrupción que se manejan. Y una parte fuera de la conversación, probablemente José Antonio puede extenderse más al respecto. Comentábamos José Antonio y yo de la experiencia en el Ministerio de Energía y Minas cuando han llegado estos ministros que han ido durando, sabe Dios, si 2 o 3 meses, pero solamente porque son afiliados a un partido corrupto, a tratar de, por un lado, crear más organizaciones del gobierno central a nivel regional, redundantes con las gerencias regionales de energía y minas. Y por otro lado, la manera como estos viven de la corrupción, en el sentido que no resuelven nada, no resuelven conflictos, es más, en muchos casos estimulan que se genere porque los funcionarios viven de eso, viven del viaje, viven de los viáticos, viven de sus intereses personales colocados en ellos. Y hablando de zares, ¿no? Bueno, aquí no tenemos un zar,
lo que tenemos es un responsable de la minería ilegal, que es el general Rodolfo García Esquerre, que dentro de las limitaciones que tiene, porque sus funciones no le permiten más que verificar, supervisar e informar, pero no tiene capacidad de mando para ejecutar cosas, tiene debidamente mapeado todos los problemas, tiene debidamente identificada la forma en que esta minería ilegal y formal se está dando y tiene planteamientos concretos para poder resolverlos. Lamentablemente no tiene las herramientas para poder ejecutar. Y eso es un tema muy importante que creo que sería materia de debatir y establecer cómo apoyar a que eso se resuelva. Carlos, muchísimas gracias. Ahora es el turno de Pepe Mansen y luego hará otro breve comentario Manolo. El programa tiene una pauta, pero creo que la importancia de lo que estamos tratando no amerita que sigamos la pauta. Si tenemos que conversar hasta 5 para las 9 de que acaba el programa, continuamos con el tema. Adelante, Pepe. Muchas gracias. Bueno, creo que Carlos lo ha dicho perfectamente todo, lo importante que hemos hablado, y ha resumido muy bien el tema. Creo que no tengo nada más. Tiene razón, hay que puntualizar que los 12.000 millones estaba hablando del tema aurífero, que es lo que hacen los mineros ilegales. No estamos hablando del tema, que también hay ilegalidad por si acaso en el cobre, ¿eh? La mina de cobre también tienen un problema de invasión de gente ilegal. Coincido con Carlos que hay dos temas, o eres legal o eres ilegal. El informal es una manera de disfrazar, de darle una connotación no tan criminalesca al tema de la minería. Pero o eres legal o eres ilegal. Eso a mí me enseñaron desde el que estaba en el colegio. ¿Es legal o es ilegal? No existe, pues, lo que yo quiero no lo hago, entonces me vuelvo informal. Entonces me quedo en el limbo en que soy o no soy. Eso no existe. Entonces, o eres legal o eres ilegal, y eso es cierto. Eso sí coincido con Carlos, sin tener que decirlo en forma drástica, es ilegal o eres legal. Y esa ilegalidad es lo que se ha permitido ahora hacer este tema de hacer una diferenciación, que lo que sí están dentro de una concesión de un legal de alguien es ilegal, pero eres informal cuando te metes en la tierra del Estado. Y eso no existe. Sigue siendo ese tema un problema. El problema de los conflictos que comentó es cierto. Si ustedes se dan cuenta, la Defensoría del Pueblo, que se supone es la que defiende a los derechos humanos de los peruanos, ¿no? Tiene en promedio en los últimos 15 años 200 conflictos mensuales. Ustedes pueden ir, vayan al reporte de conflictos sociales mensuales y van de la Defensoría del Pueblo y pueden darse cuenta. 212, 205, 198, 192, pero casi un promedio de 200. Y no bajamos de eso. De conflictos sociales, no estoy hablando de conflictos mineros. Entonces, es un país que nos gusta mantener conflictos, que no nos gusta solucionar conflictos. Y hablamos de los conflictos que nos encanta tenerlos ahí. Y cuando hablamos de los conflictos de minería, hidrocarburos y energía, pues son iguales. El ministerio igual tiene los conflictos que se mantienen. O sea, están alrededor de 100. O sea, y decimos, estamos manejando 100 conflictos. Y yo creo que desde mi punto de vista, yo soy ingeniero de profesión, y para mí, cuando yo tengo un número, la idea es bajar al mínimo de los conflictos. O sea, no soy de la idea es mantener los conflictos, yo soy de la idea es bajar los conflictos. Si yo entré con 108 conflictos, me fui con 84, significa que hice mi trabajo de bajar conflictos, cuando el corto periodo que estuve en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, eso es lo que hay que hacer, bajar los conflictos. Pero si vamos a seguir manteniendo conflictos, no encontrando soluciones a través de mediación, a través de diálogo y a través de negociaciones, no estamos haciendo el trabajo que le corresponde al Estado. Al Estado le corresponde hacer el trabajo de solucionar los conflictos con la gente que le paga. Y eso es lo que yo no he visto en lo largo de los años que se ha podido lograr
bajar los conflictos. Al contrario, los conflictos se mantienen y se mantienen casi en el mismo estándar que los conflictos que reporta la Defensoría, que son 200, en el Ministerio estamos hablando de alrededor de 100. Aquí viene otro problema de la parte territorial. Hemos ido perdiendo el tema territorial del país. Y estas organizaciones, porque el Reinfo lo que les ha dado es como decía Carlos, una patente corso de meterse donde quieren y libremente, no tienen ninguna responsabilidad, como lo comentó ayer con una ministra de Justicia en la época del gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que despenalizó los delitos de la minería. Entonces hoy día, quien está trabajando con, con, eh, con mercurio, por ejemplo, es simplemente una falta, no es un delito. El que está trabajando con explosivos los puede conseguir legalmente porque tiene un documento, tiene un registro, y ese registro le permite comprar explosivos, le permite comprar combustible. Sin embargo, no vamos, cualquier persona quiere comprar un explosivo, no va a poder, pero ellos tienen un documentito que se llama el registro, no tiene nada. Y ese registro, como bien lo comentábamos el miércoles, no significa que realmente esa persona tiene una parte minera, tiene una mina o trabaja en minería. Muchas de ellas, y hemos visto cuando hace meses salió, en que se encontraba en el comercio libre, creo, que se alquilaban o se compraban reinfos. O sea, se ha permitido ya salir al nivel de negociación de quiero comprar un reinfo para poder trabajar. Y estas personas que tienen el reinfo ha tocado un tema muy importante que yo creo que es la madre del cordero, si podemos darle una expresión, que son las plantas de procesamiento. Esas plantas de procesamiento que son autorizadas por los gobiernos regionales, con la parte que no cumplen y no tienen ninguna supervisión ni de OEFA, ni de Ocinermin, ni de ANA, ni ninguna organización, un organismo del Estado que nos permita garantizar lo que hace. Entonces, como bien dice Carlos, ahí son de menos de 300 toneladas es la planta, y sabemos que producen todo lo que quieren. ¿Quién lo certifica? Nadie. ¿Quién lo verifica? ¿Quién está atrás de ello? Nadie. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que yo creo que cuando los señores de la SUNAT se despierten, ¿no? Y quieran ganarse su sueldo, no, para ampliar la base tributaria, que queremos que se amplíe la base tributaria, de que todos los informales paguen impuestos, porque necesitamos plata para llevar a la gente que más necesita. Y en la selva, los que hemos estado en la selva y hemos trabajado en esa zona, es una zona deprimida, olvidada, ¿no? Y totalmente no llega ni la salud, no llega ni los colegios, las escuelas, no hay ni siquiera una cuestión que apenas llega una empresa, quieren ellos inmediatamente solicitar algo porque necesitan, porque el Estado nunca llegó. Pues han sido olvidados y continúan olvidados. A pesar que hoy día se ha hecho, disculpen ustedes, un tema, se llama el cierre de brechas en la selva, en el circuito petrolero. Bueno, ahí tuvimos a un común amigo con Manuel y con Elmer, que ha hecho un estudio y un trabajo en la cual se ha visto que el plan de cierre, el presupuesto que se tenía de 6.000 millones de soles, pues no va a llegar al año 49, sino aquí nomás en unos años se va a acabar debido a algunas triquiñuelas legales que se han hecho. Entonces, la ilegalidad se ha vuelto pues una manera de ver la normalidad y vivir en violencia, ¿no? Las comunidades en la selva hoy día ven que la policía quiere entrar y salen las comunidades adelante a defender a los ilegales, porque son los que les regalan el dinero. ¿Qué es lo que le hacen? Lo primero que hacen, lo que les gusta a ellos, su centro comunal, número 1. Después la cancha de fulbito, para jugar fútbol. Y después tenemos el trago, la cerveza, véndanos trago. Y por supuesto eso a raíz arrastra pues a un tema que es la trata de personas, ¿no? Y la prostitución, y también el tema de enfermedades sexuales transmitibles que traen esta gente. Y entonces se vuelve lo que está pasando, lo vemos en Madre de Dios, ¿no? Y ahora lo vemos en la selva, en esta cuestión de la minería aluvial que se ha
se ha expandido en una forma increíble, como se ha expandido en los ríos, en el Nanay, en el Tigre, en el Curaray, en todos estos ríos se ha extendido la minería ilegal de una manera impresionante. Cuando queremos ver las minas desde arriba, los reportes que se dan, es impresionante. Entonces este no es un problema solo del Ministerio de Energía y Minas, como decía tal vez Manuel, sino es un problema de todo el Estado, todo el Estado. O sea, esto de aquí no solamente es que Energía y Minas maneje, tiene que liderar la Energía y Minas, pero para eso se necesita el MIDIS, se necesita el ambiente, se necesita el MEF. No puede ser que para formalizar no haya dinero para formalizar. El presupuesto no considera pues nada para formalizar. Para formalizar no se puede formalizar desde las oficinas o esperar que desde el Congreso nos den una ley, porque como le dije yo a Manolo, a Manolo y a Elmer, que no se iba a dar la ley de MAPE, ¿no? Y que no se iba a dar este año y que la formalización iba a ser 0. Bueno, se han formalizado 3 personas, 2 o 3. Y esto el próximo año, cuando tenga este Congreso que, si vamos a la parte política, tenga que hacer una ley MAPE. ¿Qué ley MAPE va a ser? Estamos en diciembre, entramos en enero, febrero y marzo, no van a tocar la ley MAPE, porque no les interesa tocar porque estamos en elecciones. Después que salgan elegidos quien tenga que elegir, vamos a ver qué ley MAPE nos van a dar, ¿no? Entonces nos van a dar una ley para 3 meses. No van a tener tiempo de terminarla y la van a dejar para el siguiente gobierno. El siguiente gobierno, cuando entre, va a entrar en julio, mientras que se organizan, mientras que se dan las comisiones, le va a dar agosto, septiembre, y en 4 meses no van a terminar, en 3 meses no van a terminar una ley. Por lo tanto, en el diciembre del 26, yo creo que van a extender nuevamente el famoso reinfo, lo van a extender. ¿Y eso qué significa? Mantener la ilegalidad y mantener todo esto, lo que hemos comentado y que estamos comentando, que todos lo sabemos. Pero el problema es cómo solucionamos esto. Tiene que ser una decisión. Querido Pepe, te pido 1000 perdones, pero el tiempo nos está ganando. Muy bien, Manolo, un brevísimo comentario y cierra Carlos este extraordinario panel. Miren, continúo con mi comentario anterior. Hay herramientas existentes que mientras se hacen cuestiones sustantivas, mientras está el asunto, hay 2 cuestiones que no se controlan. Uno, el valor del oro, que es una demanda, eso no se controla. Eso está ahí y va a ser siempre un factor predominante de un disparadero. Y la otra cosa que no se controla es la complejidad y la dispersión de la corrupción. Lo que sí se puede reducir, no digo controlar, pero sí aminorar, es el desorden administrativo. No hay un ABC claro, cuál es el sujeto de la acción y cuál es el objeto de la gestión. Si ese asunto no está claramente definido, seguimos en este arroz con mango. Segundo lugar, hay que plantear muy claramente que desde el programa económico multianual, desde ese programa macroeconómico multianual, haya un programa intersectorial, territorializado, por año, para que luego en el presupuesto se exprese año por año y que hayan los recursos para poder trabajar. Y en eso hay que distinguir lo ilegal, que es una modalidad de acción, y los otros componentes legales o que no son ilegales, que hay que diferenciarlos por su magnitud, por sus características y por su localización. Todo eso debe formar parte de un programa inscrito en el programa macroeconómico multianual que luego se expresa en los presupuestos anuales. Y una cosa que es muy clara, debe suprimirse la responsabilidad que tienen los gobiernos regionales sobre un problema que no es regional, queridos amigos, es un problema nacional y en algunos aspectos es un problema transnacional, que tampoco le vamos a decir que se encargue el programa binacional Perú-Ecuador de solucionar este problema, como lo están planteando algunas personas que están más perdidos, como dicen los chilenos, que un chancho en misa, ¿verdad? Este es un asunto que tiene que ser muy claramente visto en su componente político, y esto lo decimos con toda autoridad,
Porque cuando hemos estado en la función pública, y a mí me tocó también ser director general de la Oficina de Gestión Social, no es que redujimos los conflictos a lo que se ha referido Pepe, pero sí logramos una cosa: el único acuerdo de inversión internacional en la mesa que me cupo presidir, que fue la mesa de Quellaveco. El único acuerdo en 30 años existente hasta hoy. Entonces, tenemos autoridad para decir, estos son los problemas, es un problema político que no tiene una solución inmediata ni simple, pero que sí hay que plantear cosas por asunto, por territorio y por año. De otra manera, podemos seguir planteando cosas en el aire. Ahí me quedo. Manolo, le paso la palabra a Carlos y le pido un brevísimo comentario también, final, pero el tema que a mí, como sabe perfectamente, me ocupa muchísimo la cabeza, es el tema de si la gestión de los conflictos sociales no es otro negocio y que quienes manejan este negocio están interesados en que no bajen, sino que sigan existiendo para seguir teniendo sueldos, prebendas, viajes y todo lo demás. Y apoyo del PNUD, dicho sea de paso. Adelante, Carlos, por favor. Sí, bueno, muy breve, antes de agradecerles esta invitación, creo que este es un tema educativo como siempre. Acá nos estamos acostumbrando a que desde niños no tienes ni responsabilidades ni deberes, solamente tienes derechos. Y nos estamos acostumbrando a que las faltas y los delitos no tengan consecuencias. Eso es algo que tenemos que corregir. Tenemos que impedir en las elecciones que vienen que accedan al gobierno y al Congreso los delincuentes. Esa es una tarea de muy corto plazo y tenemos que trabajar como sociedad en ello. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer haber compartido con José Antonio, como siempre muy reconocido por la gentileza de ustedes de convocarme. Muy bien, gracias Carlos, gracias Pepe. Lo dicho, lo suscribimos. En estas elecciones tenemos una tarea: detener a la delincuencia y su crecimiento en la política. Y eso es algo que Manolo y yo compartimos. Esto fue Zoom Político desde Red de Comunicación Regional y nos vemos de algún modo el próximo viernes a la misma hora. Adelantamos las felicidades por Navidad y Año Nuevo si es que por alguna razón no estamos presentes en vivo y en directo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gran tema. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.